Señor, quita todo estorbo de en medio, todo tipo de distracción, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios, sembrando siempre una semilla que dé fruto en nuestras vidas y en este caso en nuestro matrimonio. Dile conmigo: Señor, háblame, Padre, que tu palabra pueda bendecirme, prevenir de hacer lo malo y enseñarme a hacer lo bueno. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy quiero compartir un tema especial. Prontamente iniciaremos una serie que estaré compartiendo al menos 3 de los 4 viernes del mes, porque en teoría mi idea es compartir 3 viernes con matrimonios, por uno con jóvenes, y ese día que esté con jóvenes va a haber otro matrimonio aquí compartiendo con ustedes, y tengo la intención de dar una serie para tener un seguimiento, ¿verdad? Pero antes hay alguno o algunos temas independientes que quiero compartir. Y quiero comenzar leyendo, antes de decirles de qué vamos a hablar, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mientras lo buscan, hago la aclaración a los que nos siguen en la transmisión en internet, que esta Biblia que tengo en mi púlpito no es rosa, es roja, y cualquiera que diga que es rosa en la transmisión es porque es daltónico y tiene que ir con ¿cómo se dice?, el oftalmólogo, ¿verdad?, para que le revise los ojos, porque esta Biblia no es rosa, es roja, y me la prestaron porque la mía ayer la saqué y ya no la volví a meter en mi maleta. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice así. Es un versículo muy famoso que quiero solamente para introducir esta enseñanza. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, que son los que tienen relaciones antes del matrimonio, y los adúlteros los juzgará Dios. Claro que creemos nosotros en el arrepentimiento y en la restauración cuando hay genuino arrepentimiento, y hemos tenido matrimonios que han pasado por una herida de adulterio que han logrado superar, ¿verdad? Y como pastores, si la parte afectada o engañada quiere la restauración y decide dar esa segunda oportunidad, siempre contarán con nosotros y nos alegraremos de que esa sea su voluntad, ¿verdad? Pero cuando alguien no quiere arrepentirse y quiere mantener ese estilo de vida y quiere seguir en una vida de fornicación, en una vida de adulterio, la Biblia es clara y dice: Dios tarde o temprano les va a juzgar, va a haber consecuencias de nuestros actos. El pecado es pecado ante los ojos de Dios. Y lo mismo nos separa, ¿verdad?, ser una cosa muy grave ante los ojos de los hombres, que a lo mejor otra no tan grave. Yo siempre he dicho que en la lista de las obras de la carne, por ejemplo, de Gálatas 5:17, se encuentra junto con el hechicero y el adúltero, el chismoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablando de vida eterna, todo pecado, cuando no nos arrepentimos y no venimos a Cristo y recibimos su perdón, es grave. Pero a nivel terrenal hay pecados que conllevan consecuencias mayores que otros, y el adulterio es uno de los pecados más destructivos que existe sobre la faz de la tierra, porque arrasa con toda la familia, porque afecta al que lo comete, afecta a la persona con quien lo cometió, afecta al cónyuge, afecta a los hijos. Si estaba integrado en una comunidad cristiana, afecta a la comunidad. Cuando lo comete un líder, afecta a toda la iglesia. Y ahora que estuvimos en el retiro de pastores que les comentaba, ¿verdad?, pues fue uno de los temas que el hermano, el pastor que estuvo compartiendo, nos enseñaba. Digo, no este tema, sino que en sí el adulterio, y nos hablaba de lo grave que es y de cuántos pastores caen y caen y caen en todas partes del mundo, de todo tipo de denominación. Muchos de ellos hombres de Dios que llegaron a ser reconocidos como un americano el año pasado, ¿verdad?, a nivel mundial, que tenía edad avanzada y andaba con una jovencita de 20 y tantos años, él teniendo más de 70. Entonces digo todo esto solamente como introducción para que nos quede claro, mis queridos amigos y hermanos, que el pecado no respeta edad, ni respeta género, ni respeta denominación. O sea, los demonios no van a llegar: no, tú sí tienes sana doctrina, a ti no te tiento.
tanto pienta al hereje como pienta al de buena sana doctrina, tanto pienta al hombre como a la mujer, tanto pienta al adolescente de 17 años como al adulto de 73. Y si no tenemos cuidado, todos, absolutamente todos y todas estamos expuestos y expuestas. De ahí que yo quiero compartir con ustedes este mensaje para tratar de prevenir y que nos demos cuenta de qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, en vez de titular esta enseñanza, 4 pasos para no caer en adulterio, le he titulado al revés, 4 pasos para caer en adulterio. Porque si la titulo de la otra forma, muchos van a decir, bueno, yo no lo necesito porque yo no he caído, yo no estoy en peligro, pero al ir viendo lo que sí tienes que hacer para adulterar, descubrirás durante el mensaje que quizá alguno o algunos de ellos ya los estás cometiendo. Que esta es la cruda y triste realidad, que quizá estás más encaminado o encaminada de lo que te imaginas. Hablaré en masculino porque soy hombre y porque generalmente la estadística es mayor en el caso de los hombres, pero también hay mujeres cuscas, ¿verdad que sí? No, nadie dice que sí porque le va como en feria, ¿verdad? Bueno, ustedes díganme, hermanas, ¿verdad que tienen amigas bien cuscas? ¿No? No, ya dijeron que sí, ¿verdad? ¿O conocidas bien cuscas? Sí, entonces esto es para todos y para todas. Así que aunque yo me refiera al hombre, al varón, ¿verdad? Es importante que escuchemos todos porque también ha habido casos destructivos donde mujeres son quienes cometen una forma de adulterio. Entonces la idea de este mensaje no es que sigas los consejos para cometer adulterio, sino más bien que identifiques los pasos para salir corriendo y no caer en esta situación. Quiero utilizar como base y como ejemplo la caída de los hombres, de uno de los hombres más grandes de Dios. Les digo, en lo personal creo que es al que más admiro, porque alguna vez estudié su historia durante 3 o 4 años. Recuerdo que le decía de broma a los hermanos que íbamos a obtener un doctorado en la vida del rey David, porque estuvimos desde el primer libro de Samuel, capítulo 16 en adelante, estudiando martes tras martes su historia, y fue cuando alcancé a comprender por primera vez por qué la Biblia lo describe a él y solamente a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Y el de mejor corazón, el de más sabiduría y el más fuerte, los 3 cayeron por la misma situación, pecados de inmoralidad. Así que no importa qué fuerte seas, pregúntale a Sansón. No importa qué sabio seas, pregúntale a Salomón. No importa qué tan grande sea tu corazón, pregúntale al rey David. ¿Qué le pasó a los 3 cuando no tuvieron cuidado? Y te quiero contar la historia de cuando el rey David cayó, pero aplicado únicamente al matrimonio. Esta historia puede meditarse en otra ocasión, vale la pena que con tu familia la leas, ¿verdad? Y hablar de cómo prevenir todo tipo de tentación, pero quiero únicamente hacer una analogía, confirmando con otros versículos de forma explícita, ¿verdad? Que esto que le pasó a David, si no tenemos cuidado, nos puede pasar a cualquiera. Segundo libro de Samuel, esto es ya cuando David era rey, capítulo 11, y voy a leer los primeros 5 versículos y después de eso iremos meditando uno por uno cada uno de ellos. Olvidé poner mi cronómetro, déjenme ver nada más cómo estamos en tiempo. Ok, a partir de ahorita 2 horas y media nada más, listo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice el versículo 1 lo siguiente. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2: y sucedió un día que al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, que era su vecino y uno de sus hombres valientes en el ejército. Envió David, versículo 4, mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada, y envió a hacérselo a saber a David, mandándole un WhatsApp que decía: estoy encinta, emoji, cara asustada. Sería la versión moderna. El resto de la historia cuenta
lo que quizá ya la mayoría conoce. David manda a llamar a Urías Eteo, lo trata de convencer que tenga intimidad con su esposa para chamaqueárselo y que creyera que el niño era suyo, ¿no? Sería un gran misterio cuando el niño tuviera 18 años de edad, porque se parecía tanto al rey de la nación. Pero durante un tiempo David aparentemente con este engaño la habría librado. Total, que Urías Eteo se resistió, dijo: ¿cómo mi gente va a estar sufriendo y yo aquí disfrutando con mi mujer? Así que no, o todos disfrutamos o todos padecemos, y yo no lo voy a hacer. Y David planeó una conspiración para mandar matar a Urías Eteo junto con un grupo de valientes que iban con él. ¿Por qué? En esta conspiración, ¿verdad?, no podía haber mandado solo a Urías, era algo ilógico en el ejército. Entonces la orden que le da conllevaba que otros hombres tuvieran que haber ido con él. Y cuando alguien dice: por David murió Urías Eteo, estrictamente hablando está mal, porque sí murió Urías Eteo, pero lo que no se menciona es que implícitamente también iban ahí otros hombres. Multihomicidio y un pecado grave de inmoralidad cometidos por un hombre que la Biblia describe conforme al corazón de Dios. Cuando tú dices: a mí jamás, yo nunca, tengamos cuidado, analicemos estas historias no para tener miedo, sino para ocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer y evitar repetir el mismo patrón. ¿Qué fue lo que pasó con David y qué tiene que ver con el matrimonio? Vamos a resumirlo en 4 pasos. Originalmente anuncié este mensaje como 5 pasos, pero logré simplificarlo a 4, y de ahí nace el título de esta enseñanza: 4 pasos seguros para caer en adulterio. O sea, tú quieres caer, dale, papá, comete cada uno de estos y vas a acabar adulterando de una u otra forma, sí o sí. ¿Quieres no caer en adulterio, verdad? ¿Quieres mantenerte realmente firme y no solo creer que estás firme? Entonces ten cuidado y observa con atención cada uno de ellos. Primer paso para caer en adulterio. ¿Cuántos de aquí quieren caer en adulterio? Levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Algún día voy a hacer este domingo esta pregunta así a la mala, sin advertir, y vas a ver cuántas manos levantadas de gente que no escucha lo que se le está preguntando, ¿no? Un día estaba predicando en el norte y dije: y el diablo te quiere destruir. Y un hermano: amén, amén, amén. Yo, ¿cómo que amén? A ver qué estoy diciendo, ¿verdad? Hay gente que para todo dice amén y para todo hace pancho. Hay iglesias así que les encanta todo a seguirle, pero qué bueno que ustedes sí pusieron atención. ¿Cuántos quieren evitar caer en adulterio? Mira, y algunos no la levantaron, Me lo sigo chamaqueando y ahora sí cayeron, mis hermanos. Entonces, ¿quieres caer en adulterio? Paso número 1, olvídate que estás en una guerra espiritual y rompe hoy tu relación con Dios. Pasa más tiempo viendo series de televisión del que pasas orando. Pasa más tiempo en las redes sociales viendo publicaciones, videos tontos, sin sentido ni razón en YouTube. Pasa viendo tiempo, fotos en Instagram, publicaciones en Facebook, más que lo que pasas leyendo la palabra de Dios o leyendo libros con enseñanzas bíblicas. Y entonces ya tienes el 25%. Ya diste el primer paso, que de hecho va a desencadenar todos los demás. Si tú no das este primer paso, difícilmente darás todos los demás. Si tú solamente das este paso, no creas que por ser apenas el 25% puedes confiarte y decir: ay, pero el otro 75% todavía no, porque este 25% es el que origina el otro 75%. Es la raíz de todo lo que viene después. ¿Qué fue lo que pasó con David? La Biblia dice en el versículo 1 que esto sucedió cuando los reyes salen a la guerra. ¿Y qué hizo David? ¿Salir a la guerra? No, quedarse en Jerusalén. Ahora, ¿quién era David? Era el rey de la nación. Y si era el tiempo que los reyes salen a la guerra y David es el rey, David tenía que haber salido a la guerra, porque los reyes en ese entonces gobernaban de una forma distinta a los reyes modernos o de épocas medievales como les conocíamos, ¿verdad? O un poco más recientes, no medievales, las medievales todavía eran al estilo de David, ¿no? Los reyes modernos gobiernan a través de tratados políticos, a través pues de relaciones, de pláticas, ¿verdad? De diferentes situaciones que nosotros conocemos. Pero los reyes en los tiempos de David tenían ciudades amuralladas para protegerse de ejércitos invasores, y básicamente mantenían su reino o expandían su reino a base de trancazos, de salir y conquistar, ¿verdad?
y los reyes por eso la Biblia dice que a David lo amaban porque salía delante del pueblo y regresaba delante del pueblo, porque no era el rey que decía vayan y peleen, sino el tipo de persona que daba la cara para pelear con ellos. No decía así háganle, sino así le tenemos que hacer. Una gran enseñanza para todos en casa, ¿verdad? No se trata de decir a los hijos así háganle, sino que es lo que están viendo que tú haces. Y volvían también dando la cara, ya sea que hubieran ganado o perdido. Hay gente que nada más da la cara cuando es victoria para ser victoriado y aplaudido, pero el rey David también daba la cara por su pueblo si las cosas no habían salido tanto como lo esperaban. Entonces las monarquías en ese entonces necesitaban un rey que fuera un experto militar. Por eso es que cuando Samuel va a elegir de entre los hijos de Isaí, en el primer libro de Samuel capítulo 16, al futuro rey, menospreció a David y pensó que era Eliab porque era fuerte, grande, era experto militar, ¿verdad? Y David, dice la Biblia, que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es una de las presentaciones más gays que he encontrado en toda la historia de la Biblia. Tratándose de un rey, ¿a quién le importaba el color de cabello, el color de ojos? Ni modo que los ejércitos dijeran, ay, córranle porque es güerito, y lo volteó a ver con sus ojos azules y se asustó. No es candidato ideal para una cristiana soltera que esté esperando a su ayuda idónea, al siervo de Dios, pero no el candidato para un rey. Sin embargo, Dios trató con él y lo convirtió en ese hombre. Aquí hay otra gran enseñanza de cómo lo más importante en un inicio es el corazón, y habilidades, capacidades, capacidad para capacitarte, dones, talentos, Dios lo va a dar después, pero no me quiero desviar. El punto es que David, como rey, a lo que voy con todo este rollo, tenía que haber salido a la guerra, pero se quedó en Jerusalén. Ahora, la Biblia no revela desafortunadamente por qué, porque pudo haber sido una causa válida. A lo mejor se enfermó, a lo mejor tenía asuntos importantes que hacer en Jerusalén, y muy probablemente no se fue porque no quiso ir, porque se confió, que dijo no, que lo hagan los demás. El caso es que como rey tenía que ir a la guerra y no fue. Supongamos que David tiene una buena excusa. Nosotros como cristianos no tenemos excusa para no ir a la guerra. La Biblia dice en Efesios 6, viajando al Nuevo Testamento, que estamos en una guerra espiritual, de la cual, a diferencia de David, no te puedes ausentar ningún día por ninguna razón, porque si no el enemigo te va a hacer pedazos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, un ejército del reino de las tinieblas, de demonios que tiene una organización y que tiene jerarquías y que tiene títulos y rangos y autoridades, operando en continentes, naciones, ciudades, familias, iglesias. Por eso ves que de repente ciertos patrones de forma regional o familiar se empiezan a repetir, porque son espíritus que están operando de esa forma. Y por eso la Biblia que dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y poner la armadura de Dios no es lo que mucha gente hace, que se levanta y ora y dice, y en el nombre de Jesús tomo la espada del Espíritu y tomo, no es ponértela simbólicamente con una oración mientras después tu vida es un desastre, es vivir ad hoc a esas verdades. Una vida en la paz de Dios, en la justicia de Dios, viviendo la verdad de Dios, con la espada de Dios que es la palabra. Ponerte la armadura no es decir, y tomo la espada del Espíritu, ¿verdad? De nada sirve decir, y tomo la espada del Espíritu, que en este caso es una espada roja que algunos están viendo rosa, y no la lees. Tomar la espada del Espíritu es leer la espada del Espíritu y vivir la espada del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces no se trata de decir que me la pongo, es de vivir con la certeza de lo que implica mi salvación, una vida de verdad, de justicia delante de Dios, en oración, dice al final, orando en todo tiempo, y eso es lo que me blinda contra los ataques del maligno. Cuando yo dejo de vivir con la armadura de Dios y empiezo a no hablar la verdad, a no vivir una vida de justicia, a no buscar esa paz en la presencia de Dios, a no orar, a orar de vez en cuando, pero no tener una vida de oración, a no escudriñar la palabra, estoy entonces como un soldado enfrente de un enemigo muy peligroso, sin espada, sin armadura, sin escudo, totalmente expensas de lo que él me quiera hacer. Mis hermanos, no podemos nosotros bajar la guardia ni un solo día. ¿Qué hacen los soldados cuando van a la guerra? Pelean de lunes a jueves y de viernes a sábado ponen un cartel que dice, aquí favor de no disparar porque estamos descansando. ¿Qué hacen los soldados?
están todo el tiempo con la guardia en alto, como de hecho hizo Nehemías, según el libro de Nehemías. Cuando los enemigos de alrededor los amenazaron, hicieron guardias por familias para velar durante la noche y durante el día mientras trabajaban, una mano en la espada y otra mano en la obra, porque si no el enemigo iba a arrasar con su ciudad. Y es un ejemplo simbólico de lo que tenemos que hacer nosotros de forma espiritual. Una mano en la obra, y estoy aquí en el taller mecánico, estoy aquí en la corte con las leyes, estoy aquí en la iglesia predicando, estoy con mi instrumento tocando, con el balón pateando, lo que sea que tú hagas, ¿verdad? O en el consultorio, lo que sea, pero no puedo dejar de tener en la otra mano. Mejor si préstame la Biblia negra nada más para la grabación. ¿No la tienes ahí? Es broma, nada más. Era para que se viera padre aquí la espada del Espíritu, porque no se va a ver muy padre aquí así como que, pero bueno, así lo voy a hacer. Y en la otra mano la espada del, espero que no me hagan stickers y memes, ¿no? Y en la otra mano ahora sí, la espada del Espíritu. Era broma nada más, muchas gracias. Entonces necesito tener la espada a la par de que tengo la mano en la obra. Tantito me desconecto de Dios y salgo con que llegaron las vacaciones de diciembre y como no hay estudios, no voy a leer la Biblia y estoy desanimado y por eso no me voy a congregar. Me vio fue el hermano, el que predica el domingo no me cae bien, y empiezo con estas niñerías a desconectarme de Dios. ¿Y qué es lo que le pasa a un soldado que un día en el ejército bajó la guardia y dejó de defenderse? Lo van a hacer pedazos. ¿Qué es lo primero que hicieron los Marines? Bueno, no fueron los Marines, fueron los Delta Force de Estados Unidos cuando entraron a Venezuela a sacar al dictador Maduro. Lo primero que hicieron no fue invadir, sino desconectar a través de diferentes medios tecnológicos, ¿verdad? Todos sus sistemas de defensa, a quitarles sus conexiones para que no se pudieran comunicar, a afectar sus radares para que no los pudieran detectar, y entonces entraron. Primero los desactivaron, les quitaron la luz, y entonces en tinieblas entraron y pudieron un grupo, ¿verdad?, de no tantos hombres a comparación de una nación, meterse y salir sin un rasguño y sin una sola baja. Y es lo primero que el enemigo va a querer hacer, desactivar nuestras defensas. Él sabe que si ataca a un cristiano que está orando en todo tiempo, velando, ayunando, meditando en la palabra, no lo va a poder dañar. Por eso Sanballat y Tobías, cuando vieron que estaba Nehemías con el pueblo, con la mano en la obra y con la mano en la espada, no pudieron afectarlos. Pero cuando el pueblo de Dios está dormido y debilitado, el ataque de Satanás puede ser letal. Aunque tú no quieras cometer adulterio, si empiezas a descuidar tu relación con Dios, te estás encaminando para cometerlo. Aunque no quieras perder la batalla, le estás diciendo al enemigo: aquí estoy. Le damos al enemigo ventaja. Por eso Jesús, cuando habló de resistir la tentación, no dijo: ten convicción, las ganas de no caer. Hay mucha gente que tiene la convicción y las ganas, pero no es suficiente. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, Mateo 26:41, la carne es débil. Podría solamente de este punto hacer toda la enseñanza, pero quiero tratar de abarcar todos los demás en un solo mensaje. Si yo dejo de orar, si yo dejo de pasar tiempo con Dios, mi carne, que es débil, va a acabar, como dice Romanos 7, haciendo lo que no quiero hacer y no haciendo lo que quería hacer. Porque mi carne, según Romanos 7, no ha sido regenerada, fue regenerado mi espíritu, pero mi carne sigue siendo carne. Y por eso el capítulo 8 dice que no puedo hacer morir la carne, pero sí las obras de la carne a través de una vida en el espíritu. Gálatas 5 hace también la distinción del versículo 17 al 21, las obras de la carne, y el versículo 22 del fruto del espíritu, entre el cual, no digo los cuales porque habla del fruto como singular, pero lo describe con 9 características, de las cuales la última es el dominio propio y la primera es el amor. Entonces yo me desconecto de Dios y vivo en la carne y no en el espíritu, voy a perder el amor hacia mi cónyuge para respetarle, y voy a perder el dominio propio para tratar de mantenerme firme. He conocido personas que llorando dicen: ¿y por qué lo hice? Es que no se trata de si eres bueno o si eres malo. No se trata de si amas o no a tu esposo o a tu esposa. Se trata de que mientras vivas en esta vida, lo harás en este cuerpo contaminado por el pecado, y los pecados de inmoralidad, la Biblia los describe como parte de las obras de la carne. No dice las obras del demonio, del mundo, de las tinieblas. ¿Son las obras de quién?
de la carne, o sea, está arraigado a tu naturaleza y mi naturaleza pecaminosa. Tantito nos desconectamos de Dios y paso del versículo 22, del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, a vivir en la carne, y entonces me estoy arriesgando a que la carne produzca sus obras y que caiga en pecado. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, y todo aquel que crea estar firme, cuidado, mire que no caiga. En este siglo donde abunda el evangelio de la hipergracia, este versículo ha sido de los más distorsionados y se utiliza para justificar el pecado, para que cuando alguien cae, oye, pero el que está firme, mire que no caiga, nos puede pasar. Este versículo no fue escrito para eso, porque la Biblia menciona cómo se debe tratar con el pecado, buscando una restauración, pero antes de la restauración del arrepentimiento, y a veces una disciplina, y el Nuevo Testamento de forma doctrinal y sistemática explica todo esto claramente. Pero esta generación, ¿verdad?, inundada por el evangelio de la hipergracia, recurre a este pecado para decir, no pasa nada, le puede pasar a cualquiera. Este pecado no fue escrito para justificar, tampoco para que tengas miedo, sino para ilustrar, ¿verdad?, que hay personas que creen que están firmes y esas personas están en riesgo de caer. El que cree estar firme, ¿qué hace? Como soy muy maduro y muy espiritual y conozco mucho de la palabra, puedo hoy, como David, quedarme en Jerusalén y no va a pasar nada. Y entonces viene la caída. Cuando tú crees estar firme, dejas de orar, dejas de leer, te dejas de congregar, dejas de alabar a Dios, porque piensas que a ti no te va a pasar. Y es a lo que se refiere, que no te confíes y pienses que estés firme. ¿Y quién es el que realmente se mantiene firme? El que está consciente de que en sus fuerzas nunca estará firme. Qué paradoja, ¿no? Y que entonces, consciente de su vulnerabilidad, vive dependiendo de Dios de rodillas todos los días de su vida. Yo te prometo que el año pasado, con tantos casos que nos enteramos por todo el mundo de pastores caídos que estuve compartiendo todo el año desde la antigua nave de Alfredo del Mazo, ¿verdad? Hubo no un miedo, pero sí un sentido de responsabilidad, en el que dije, Señor, qué expuestos estamos todos. Y eso me llevó a buscar ser más dependiente de Dios, porque yo sé que es el único lugar donde no voy a creer que estoy firme, sino donde puedo estar firme. Si yo me confío y digo, no, soy el pastor Jesse Bermúdez, nunca he estado ni así de cerca, y bajo la guardia y creo que pueden llegar las vacaciones de diciembre y no voy a orar y no voy a leer y no pasa nada, ¿verdad? No tengo que dar estudios, así que no tengo que preparar nada. Ahí puedo caer. Y por eso es que predique o no predique, hay estudio o no hay estudio, yo tengo que seguir buscando a Dios en su palabra y en oración con la misma intensidad que lo hago cuando predico todos los días. Porque yo no estoy firme, ni tú ni nadie, cuando se confía en sus propias fuerzas. Y cuando estás consciente de esta verdad, eso te lleva a buscar a Dios con desesperación. Y entonces, paradójicamente, cuando estás consciente de que no estás firme y buscas a Dios, ahí es cuando de verdad estás firme. ¿Sí me explico o no? Pero cuando crees que estás firme y te desconectas tantito de Dios, ahí es cuando dejas de estar firme y solamente lo crees y viene la caída. Entonces, la pregunta importante, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y ese es el punto al que más tiempo estoy dedicando, porque de ahí viene todo lo demás, no es si amo a Dios o a mi esposa o a mi esposo, porque muchos dicen, yo sería incapaz, yo la amo, yo le prometí. La pregunta relevante aquí es, ¿estás descuidando tu espíritu? ¿O lo tienes saludable? Todo lo que sucede a nivel horizontal es un resultado de lo que sucede a nivel vertical. Por eso Jesús dijo, busca primeramente vertical, el reino de Dios y su justicia, y entonces a nivel horizontal, y todas las cosas te serán añadidas. A veces la desgracia horizontal es solo el resultado de lo que primero se rompió a nivel vertical. Pastor, mis finanzas, mi salud, mi matrimonio, todo está mal. En muchos casos es porque primero rompiste tu relación con Dios. Y en muchos casos, antes de restaurar tu matrimonio, tienes que restaurar primero tu relación con Dios. Porque tu matrimonio no podrá estar bien si tu relación con Dios está rota. Porque si amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, que son indispensables en tu matrimonio, son el fruto del Espíritu, no los podré vivir, ni producir, ni compartir si no son producidos por el Espíritu Santo a través de mi comunión con Dios. ¿Sí me explico o no? Entonces no se trata de si creo en la palabra que di frente al altar y yo soy un hombre, puedes ser un hombre de palabra, amar a tu esposa, amar a tus hijos y acabar cometiendo adulterio si descuidas primeramente tu vida espiritual, si empiezas a flaquear en la oración, si empiezas a irte a dormir sin haber buscado el rostro de Dios,
Si comienzas el día con dale a tu cuerpo alegría Macarena en vez de ponerte alabanzas y meditar en la palabra de Dios, si empiezas a alimentar más tu carne de lo que alimentas tu espíritu, mi hermano, mi hermana, ten cuidado, tu vida está en peligro. ¿Qué fue lo segundo que hizo David? Regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver el segundo paso. Después de que dejo de ir a la guerra y dejo de ponerme la armadura y dejo de pelear y me encuentro totalmente vulnerable ante las huestes demoníacas de Satanás que me quieren destruir a mí y a mi familia y mi matrimonio, de hecho, este pastor que estuvo compartiendo con nosotros, Tim Anderson, un gran ejemplo, él y su esposa, hombres que realmente puedes ver en ellos el amor de Cristo, nos dijo a los hombres así textualmente, dice, a cada uno de ustedes lo está esperando una mujer en su iglesia para hacerlos caer en tentación. Dijo, hay en cada iglesia una mujer para cada pastor. Y uno de los pastores, porque somos bien carrilleros todos, llega con los demás y dice, acuérdate, te está esperando una mujer en tu iglesia, y a ti una mujer, y a ti una mujer, pero uno de los pastores le dijo, a ti te está esperando un hombre. Es que tenemos en Vida Nueva el don del bullying santo prácticamente todos, ¿verdad? Y es verdad, el enemigo va a buscar cada oportunidad para tratar de hacernos pedazos, y si no tenemos cuidado lo va a lograr. Segundo paso para caer en adulterio, vuélvete un ocioso. Desconéctate de Dios, y esto va implícito con, empieza a perder el tiempo. ¿Qué hizo David? No solamente no fue a la guerra, sino que además dice el versículo 2, que un día al caer la tarde se levantó de su lecho. Fíjate, vemos aquí que se desconecta de Dios no solamente en sentido figurado por no ir a la guerra, sino porque al caer la tarde, en vez de orar como lo solía hacer él, no importa que sea tarde, para muchos el problema es, se levantó tarde, no se pudo haber desvelado porque tuvo insomnio, porque estuvo orando, porque se echó unos chilaquiles que le cayeron pesados y se le revolvió el estómago y lo atormentó el espíritu de retortijón, por lo que tú quieras. El problema no es que se paró tarde, es que al pararse no buscó el rostro de Dios como los salmos dicen que lo hacía, sino al pararse, ¿qué hizo? Se paseaba sobre el terrado de la casa real. Empezó a darle vueltas a diferentes de sus contactos en Facebook. Ah, mira, mi exnovio de la secundaria ya es coach de pilates. Y mi amiga del kinder es maestra de zumba. Y empezó a dar vueltas en las redes, a ver videos, a ver fotos, a ver bailes en TikTok. Y empezó de ocioso. Segundo paso para caer en el pecado de adulterio, vuélvete un ocioso y te prometo que Satanás se va a encargar de darte aún lo que tú no estabas buscando. Porque David no dice que subió a ver si estaba su vecina bañándose, no, salió a dar vueltas y de repente ahí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, Satanás dijo, aquí y ahora, este es el momento, porque el diablo, mi hermano, no pierde el tiempo. Él no anda de ocioso en una hamaca echándose un coco, él está trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Dice Primera de Pedro 5:8 que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y él sabe que si te ataca con la armadura, ¿verdad? O sea, ¿quién, por ejemplo, se le ocurriría invadir a este portaavión de Estados Unidos con Marines y aviones y te hacen pedazos? Tú vas en el parque y ves un cuate con metralleta, con navajas, con bombas, sales corriendo, ¿verdad? Entonces cuando Satanás nos ve que estamos con la armadura y la espada y el Espíritu Santo respaldándonos porque estamos ardiendo, no nos va a tocar. Sabe que no nos puede dañar. Pero cuando estamos con la guardia abajo, anémicos espiritualmente, este cuate tiene 3 días que no ora, desde el domingo que no escucha la palabra, se la pasa escuchando a Bad Bunny en vez de alabanzas, y ahorita anda dando vueltas en sus redes sociales. Este es el momento, esta es la ocasión. Y si estás débil espiritualmente, difícilmente podrás resistir. ¿Sí me explicó o no? Y aunque no quieras, vas a caer. Quizá de entrada no en adulterio, pero sí en un pecado de inmoralidad que te va a empezar a atrapar. Muchos hombres antes de caer en adulterio cayeron en pornografía.
Y antes de caer en pornografía comenzaron a ver fotos, no pornográficas, pero sí causaban cierta excitación, y fue paso a paso una trampa perfecta del enemigo para llevar a que su carne quisiera más y más y más y más, y lo que comenzó con un paseo en el terrado terminó en una cama de infidelidad. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Viendo series de televisión, y prácticamente en toda serie, en toda película, ya hay algo que va a traer o va a querer seducir a nuestra carne. Ya es muy difícil no encontrarte con algo. Hasta en los anuncios de televisión, hasta para ver el clima. ¿Saben las chicas del clima? Y hoy va a estar así, no sé qué. Y dices, oye, ¿qué puede ver uno en la tele ahora? Nada. En todo ponen cosas raras, o estoy mintiendo, ¿no? Yo recuerdo que a mí me gustan ver las noticias deportivas en la página de Récord. Y gracias a Dios ya le cambiaron, pero hubo un tiempo que tuvieron ahí de moda que de repente estaban y te ponían ahí a discípulas de quién era, de Betsabé, ¿no? Y dices, oye, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? No inventen. Pues Satanás así va a aprovechar. Tú estás en el espíritu, le cierras, te mueves, huyes de la tentación, de preferencia evitas visitar lo que sabes que conlleva peligro. Pero si estabas débil espiritualmente, es muy probable que tú digas, pues nada más le voy a dar un vistazo como David, pues nada más le voy a echar el ojo aquí a ver cómo está la vecina, y no sabes en qué va a acabar todo eso. Por eso es que no puedes darte el lujo de bajar la guardia y sumarle a tu debilidad espiritual tu ociosidad. Y por eso Efesios 5 del 15 al 16 dice que no andemos como los necios, ¿verdad? Sino que seamos sobrios y que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. En Deuteronomio 25 del 17 al 19 dice la Biblia: acuérdate, Israel, de cómo te salió Amalek al encuentro cuando venías de haber salido de Egipto, ibas rumbo a la tierra de Canaán y te agarró en el desierto. Y dice algo clave, dice, y te desbarató la retaguardia de los débiles que se quedaron atrás de ti. O sea, dos preguntas: ¿a quién atacó Amalek en aquella ocasión? A todos. ¿Pero a quién desbarató? A los débiles que se quedaron atrás. Satanás te va a atacar a ti y a ti y a ti y a ti y a mí y a todos. El pecado no es ser tentado, pero si estás débil espiritualmente y no te echaste tu chocomilque espiritual, a esos va a ser pedazos. Cuando vamos, por ejemplo, a la playa en el retiro de pastores, estás en la playa y en la playa las muchachas y los muchachos no andan de smoking precisamente, ni de vestido largo. Pues vas caminando queriendo ver el mar y de repente se te aparece algo que es muy diferente al mar, y tú no puedes tener el don de la prevención de decir, en 2 segundos va a pasar una muchacha y cierro los ojos, ¿verdad? Una vez mi esposa me dijo, ¿y por qué? No con la pregunta, pero así como que, ¿por qué viste? Pues tenía los ojos abiertos y pasó, o sea, ¿no? Le digo, ¿cómo adivino? O adviérteme, viene peligro en camino para cerrarlos, ¿no? El pecado es que tú le sigas, y así hay gente. Aún en retiros de matrimonios, hombres que están con la palabra y de repente dicen, a ver, para no caer, y se hacen así, y empiezan así, ¿no? Y empiezan así y así. Entonces, la tentación es para todos. De repente una vez, Iván y Steph, cierto o falso, creo que fue este año, cuando que estaban tomando las fotos, fue este año me dijeron, ¿verdad? Las fotos del recuerdo en la renovación de votos, todos de blanco, aquí con la casita, con las flores, todo, y había atrás justamente 3 chavas en bikini, decían que con unos cuerpazos, nos dijiste tú, prima, atrás, ahí enfrente de todos, y algunos hombres así como que con la esposa ahí al lado, y muchos sí, pues no se volteaban, pero me decían que había algunos que sí se le fueron los ojos, y la renovación, pues quizá para algunos no salió tan bien como esperaban, ¿no? Entonces, la tentación va a ser para todos, pero los que van a caer en la tentación son los que se quedaron débiles hasta atrás, los que no estaban fortalecidos en la palabra, en oración. Si tú traes la palabra de continuo en tu mente y alabanzas todo el tiempo, ¿verdad? Es mucho más difícil
Yo cuando voy al gimnasio procuro ponerme alabanzas o ponerme prédicas y estoy escuchando, trato de caminar con la mirada hacia abajo porque es demasiada cosa que hay frente a los ojos. Y me he encontrado hermanos y hermanas que llego a saludar y que les digo, si no te saludo un día, discúlpame y hazme señas, no oigo nada, vengo, yo estoy en mi fiesta con mis audífonos y generalmente pues voy caminando así, ¿verdad? Porque hay algunos que no van a hacer ejercicio, nada más van a ir a ver los espejos, uy, 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 ay, 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 mira nada más, cuántas grandes cosas hizo el Señor, y pues es el primer paso para caer. Hubo un estudio que se hizo en Inglaterra hace muchos años donde buscaron determinar cuál era la causa de los matrimonios disolvidos por divorcio, y en el 70-80% de los casos disueltos, perdón, es que disolvidos es una palabra griega, ¿no? Disueltos por matrimonio, por divorcio, perdón, en el 70-80% de los casos el divorcio tuvo su origen en conversaciones con redes sociales. O sea, se divorciaron por adulterio, pero ese adulterio comenzó, no dije que el 70-80% de los divorcios, sino de los divorcios por adulterio. ¿Me explico la diferencia o no? Y en esos casos, casi todos los adulterios tuvieron su origen en un paseo en el terrado, en andar viendo fotos que no tenían que ver en redes sociales, en andar platicando cosas que no tenían que platicar. Aguas con el WhatsApp. Ahorita vamos a ir para allá, no me quiero desviar, porque ese es el siguiente paso. Pero todo comenzó con un vistazo. Ahí empieza tu carne a ser seducida y pasamos al tercer paso. Me desconecto de Dios, empiezo de ocioso y luego sigue, entabla paso número 3 para caer en adulterio, un contacto íntimo o secreto con el sexo opuesto. Dice el versículo 3 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, que cuando David vio que estaba esa mujer, él la pudo haber visto y salir corriendo de regreso, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué hizo? Envió a preguntar por ella. ¿Quién es? Y entonces le dijeron, es Betsabé, mujer de Urías Heteo. O sea, como David, detente. Pero ya estaba demasiado su carne envuelta, ya desconectado de Dios, el visto, lo que vieron sus ojos, su carne ya estaba demasiado encendida como para dar marcha atrás. Y este es el peligro del adulterio, que aunque tú no quieras, hay un punto sin retorno donde no podrás volver. Y por eso no se trata de decir, pues hasta dónde es el límite, sino alejarte muy lejos de ese punto donde sabes que no vas a poder regresar. O sea, hay mucha gente que ya cuando está envuelta en tanto, empieza como David a preguntar, a entablar estas conversaciones que nunca tuvieron que existir. Como pastor me ha tocado tratar con hombres que empezaron en el trabajo, a ir a tomar cafés con la amiga del trabajo, mujeres que empezaron a chatear también. No, pues que aquí el coach del gym que nada más me está dando unos consejos, ¿verdad? No, pues que es mi compañera del trabajo que nada más es. Yo entiendo que quizá tu trabajo conlleve relacionarte con el sexo opuesto, pero aquí hay dos reglas. Uno, que tu conversación se limite al trabajo. Dos, que tu esposo o esposa estén enterados de todo. No tienen por qué escribirte a tu WhatsApp personal, pero suponiendo que tu trabajo lo requiere, que tu esposa lo sepa, que tenga acceso. Una pregunta muy común de personas con nuevo matrimonio: oye, es que tengo contacto con mi ex esposa por la pensión de los niños. Bueno, que tu comunicación sea únicamente cuando tu esposa actual esté presente. ¿Me explico? Para evitarte malentendidos. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Empiezan a guardar secretitos. No, pastor, es que la estaba aconsejando porque necesita de Jesucristo. Ok, le hablaste del Señor una vez, en el trabajo, en una plática informal se dio, de ahí en adelante las siguientes con tu esposa presente y canalízala con ella. Como pastores lo hacemos. El domingo ves que atendemos públicamente a todos, pero consejerías privadas yo no doy a mujeres si no está mi esposa presente y viceversa. Oye, que una consejería, ok, sí, te contacto con mi esposa. Me escriben en redes, a veces hermanos, a veces hermanas, sí, te contacto con mi esposa. Mi esposa en su aplicación de Facebook y de Instagram tiene su cuenta y mi cuenta. Cuando ella algún día quiere entrar y ver ahí historial, búsquedas, conversación, lo puede hacer sin ningún problema. Yo tengo también las claves de ella, ella tiene las mías, compartimos contraseñas en común, porque somos bien mensos y se nos olvidan. Si no, pregúntale a Iván. Me pregunta, ¿y la contraseña? No sé. Entonces,
Compartimos en conjunto, ¿verdad? Nuestro pin de desbloqueo del teléfono es exactamente el mismo, y no es porque andemos de desconfiados ahí espiándonos, a ver, enséñame, no, simplemente a veces ella entra, ve las fotos que tomé, se las reenvía, viceversa. No tenemos nada que ocultar a nosotros y de nuestra hija. Mi esposa deja su WhatsApp abierto en la computadora, ella pensaba que por la distancia la sesión se cierra, y apenas dice, oye, ¿cómo te mandó un mensaje Valeria, nuestra hija, ¿no? Pues yo estaba bien lejos, pues, pero dejaste la sesión abierta ahí en tu computadora, ¿no? Y no pasa nada. Digo, no está bien que ande Valeria ahí, pero no es de que, ¿y qué se va a encontrar o algo? Porque dice Primera de Pancho 10:12 que el que nada debe, nada teme. Entonces no tenemos por qué ocultarnos nada entre nosotros. Me han dicho hombres cuando les digo, oye, ¿por qué eres tan misterioso? Y pones el teléfono boca abajo, y la esposa la acusa que cuando ven el coche no lo pone ahí arriba, ¿verdad? Cuando voy manejando mi teléfono está arriba, todo lo que llega se notifica. Y me han dicho algunos pastores que mi privacidad. Le digo, tu privacidad. A ver, cuéntame, ¿eres agente de la CIA? ¿Estás con estos Navy SEALs de Estados Unidos, con el Delta Force, o eres un proyecto secreto para la NASA? O, brother, eres de Mexicalcingo, de Calimaya, de Metepec, de Toluca, vivimos en México. ¿Qué privacidad? ¿Fuera de algún caso así excepcional? Cuando alguien actúa de esta forma tan sospechosa, es porque seguramente está ocultando algo. No necesariamente un adulterio consumado, pero sí quizá conversaciones o imágenes que no son correctas para un hombre o para una mujer casada. Si entre cónyuges, esta es una regla que prácticamente todos deben de aplicar. No hay secretos entre nosotros. Tendríamos que compartir absolutamente todo sin ningún temor. Y si no lo has hecho al día de hoy, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, pon en orden tu vida y tengan esa transparencia. Y eso los va a prevenir el día de mañana. Es también un filtro para ustedes mismos, es un filtro para su carne. Es un filtro para nuestra carne, porque podemos confiar en nosotros, pero no confiemos en Satanás, ni nuestra carne, que es canijo. Es una forma de bloquearnos, de hacer tonterías que nunca imaginamos, como David nunca imaginó que lo iba a hacer. Yo te invito a que leas en casa Proverbios 5 completo y Proverbios 7 completo, que habla de la mujer extraña. Quiero solamente destacar aquí un par de cosas. Habla de que esta mujer hablaba con suaves palabras, que lo sedujo con las lisonjas. Aguas. Aquí habla de la mujer, pero aplica también para los hombres y viceversa. Entonces, tu mujer, tu esposo de repente no tala bonito y tienes otro que tala bonito en el trabajo. O tu hombre, ¿verdad? Una mujer, te empieza a valorar, y por ahí Satanás te quiere atrapar de, pues mi esposa no me valora, y con ella sí me llevo bien, con él sí la paso bien. ¿Sabes por qué te la pasas bien con otros y con otras? Porque no te soportan todo el día. Porque nada más comparten un café. Y pasa lo mismo que pasaba con tu cónyuge cuando eran novios, ¿o no? Pero cuando comparten una vida y responsabilidades, hijos, conflictos y problemas, si no estás en Cristo y maduro y fortalecido espiritualmente, con quien te cases va a pasar lo mismo. He sabido hombres que se casaron 5 veces y se divorciaron 5 veces, confirmando que el problema no era su mujer, era la mala calidad de su vida espiritual. Entonces, no es lo mismo convivir con una persona 2 horas que la acabas de conocer, a compartir toda una vida con ese viejo amargado que tienes por marido o con tu mujer. Entonces, lo que necesitamos es arrepentirnos, volvernos a Cristo, vivir una vida espiritual, fortalecernos espiritualmente, y entonces habrá también buenas conversaciones entre nosotros. Ya que aplica otro tipo de mensajes, lo importante de romper la rutina, salir, convivir, ser amigos, etcétera. A lo que quiero ir solamente con esto es a que no caigas en el engaño de que es que le dio like a mi foto y mi esposa le dio dislike, ¿verdad? Y lo otro que dice es que tengas cuidado con esta mujer, y añade, dice, y no te acerques a la puerta de su casa. En ese entonces, se entiende, no había redes sociales, no había Messenger, no había WhatsApp, no había Facebook, no había TikTok, no había Instagram, no había todo esto. La única forma de tener contacto era acercándote a la puerta. Lo que está diciendo es, mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Ten cuidado con quién chateas y qué chateas, a quién sigues y qué ves. Inclusive de repente, si seguías a alguien que tenía publicaciones interesantes,
De repente algo le pasó y sube cada barbaridad, déjale de seguir. A lo mejor seguías a un hermano aquí en la congre, pues que era buena onda y era amigo en común de la familia y subía puros devocionales. De repente se apartó, se volvió coach de gym y sube ahí sus pectorales. Déjalo de seguir, hermana. ¿Qué haces siguiendo un hombre así? No, es que es Sansón Ministries, ¿verdad? Y viceversa. No, oye, que pues esta chica tenía buenos devocionales, o supongamos una cantante cristiana que subía alabanzas, pero de repente se apartó y ya es modelo y anda subiendo. Déjala de seguir, porque llega a pasar en la misma congregación. Entonces, ¿para qué te pones en peligro, verdad? Entonces, evita cuestiones innecesarias que te puedan poner en una situación de vulnerabilidad. Y mejor aléjate de la puerta de todo aquello que pueda llegarte a seducir. Y por último, cuarto y último paso para caer en adulterio: ya te olvidaste que estás en guerra espiritual, te desconectaste de Dios, empezaste de ocioso, comenzaste un contacto íntimo, conversaciones incorrectas, y con tu cónyuge sigue llenando tu agenda de ocupaciones y no hagas espacio para la intimidad matrimonial. Entonces, 1 Corintios 7:5 advierte lo que va a pasar. Satanás, por tu incontinencia, te va a tentar. Dice 1 Corintios 7, versículo 5: no se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno. ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjate, este pasaje no suena ortodoxo, porque lo correcto es que Dios nos dijera lo que tenemos que hacer aun si hay incontinencia. Es decir, lo más espiritual es que dijera: y si tu esposa se niega, tú te tienes que aguantar y tener dominio propio. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Espíritu Santo que inspira a Pablo es muy honesto y no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que advierte lo que va a pasar. Dice: aunque tendrías que guardarte porque no hay justificación para el adulterio, la realidad es que Satanás te va a tentar. Entonces tenemos que entender que no es de a ver cuándo encuentro tiempo, porque hay matrimonios que tienen intimidad cada aniversario y noches de avivamiento, ¿no? Es que vine a la velada de oración y hubo avivamiento y llegué a casa y hasta milagros ocurrieron, pastor, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y entiende que no es un hobby o un deporte, es parte de la vida matrimonial. Y no podemos vivir poniendo pretextos toda la vida. Se entiende que hay ciertas excepciones temporales que tendremos que aguantar, pero si este es tu estilo de vida en el día a día, estás fuera de la voluntad de Dios. Que alguien por trabajo tuvo que salir algunos días, se entiende, pero que vivan permanentemente en diferentes ciudades no es la voluntad de Dios. Es que me están ofreciendo chamba aquí en San Luis y es que mi esposa se quede en Toluca y nos vemos cada 15 días. No es la voluntad de Dios. Si uno se fue de avanzada para adelantarse, pero el otro se debe establecer adelante, pero vivir permanentemente separados no es la voluntad de Dios. Que tengas una chamba que no les permite tener tiempo juntos no es la voluntad de Dios. Mi hermana, que estés tan ocupada con tantos quehaceres que toda la noche estés cansada y nunca tengas tiempo para tu marido, no es la voluntad de Dios. Es que pastor, el tiradero, la casa, mejor que se quede un cuarto hecho un tiradero y los trastes puercos por una noche. No va a pasar nada, nadie se va a morir, y que no descuides tu intimidad matrimonial. Esto es otro tema completamente independiente. Les recomiendo, por ahí tengo un mensaje que di hace años en una cena de matrimonios, inclusive tengo una serie, tanto la serie como el tema se llama La intimidad matrimonial. Si así lo buscas en YouTube, intimidad matrimonial Jesse Bermúdez, lo vas a encontrar, te lo recomiendo mucho. Hablamos también de la antesala de la intimidad, de cómo como hombres no es llegar como cavernícolas, todos puercos, sudados, que órale, pues ya estuvo, el pastor dijo, ¿verdad? No, si no hay un previo que tenemos que hacer. Pero de eso al otro extremo, de que pasan noches y noches y noches y noches y nada de nada, de nada, de nada, de nada, según la Biblia nos tenemos que contener, pero también según la Biblia, la realidad es que Satanás se va a aprovechar y nos va a tentar. Como te dije hace rato, este cuate tiene 3 días que no ayuna, ni ora, ni lee la Biblia, ha estado de ocioso, ya vio a 2, 3 chicas por ahí en redes en bikini,
empezó a tener unas conversaciones ahí medio inadecuadas con alguna compañera de trabajo, y además su esposa lleva 2 semanas que ni lo pela, que siempre que llega le encuentra envuelta ahí en sábanas, parece la momia de Guanajuato, ¿verdad? Y con los pelos parados, la cara blanca, que el pobre hombre sufre durante unos segundos porque no sabe si está viva o está muerta cada que la ve, hasta que la escucha respirar, ¿verdad? Satanás dice, este es el momento. Y ahí es donde va a llegar la tentación. O viceversa. Eres frío, áspero con tu esposa y tu esposa se ha desconectado de Dios, no ha orado, no ha leído. Y de repente alguien en el trabajo empezó que qué bonita, que qué chula, que qué bonito zapato y que qué bonito vestido, ¿verdad? Y tú jamás la chuleas ni nada por el estilo. Satanás la va a tentar. Así que blindemos nuestro matrimonio, ¿verdad? Teniendo entre nosotros este contacto físico, visual, verbal. Hombres, Efesios 5, ama a tu mujer, mujer, respeta a tu marido. Blindemos nuestro matrimonio teniendo tiempo entre nosotros, saliendo como amigos, como lo hemos visto muchas veces, creando espacios para la intimidad. Si hay niños, inyéctales algo para que se duerman, o amordázalos en el closet, o que te los cuide la tía, lo que sea, ¿verdad? O no hagan mucho ruido. Pongan música a alto volumen para que distraiga, lo que sea. Tengan cuidado de poner la llave para no ser sorprendidos ahí de repente poniendo en práctica el cantar de los cantares. Hagan lo que tengan que hacer, pero no pueden excusar esto tan importante para todo matrimonio. A la par de lo más importante, su comunión con Dios, evitar la ociosidad y sí o sí, regla para todo matrimonio, no conversaciones ni relaciones íntimas con personas del sexo opuesto, ni siquiera para ayudarle. Oiga, que salió un día como hoy de la iglesia y estaba lloviendo y una hermana estaba solita con el paraguas, como dijo el doctor Alducin hace tiempo, pues que se moje, ¿verdad? Mejor que se empape a que acaben en adulterio o que seas víctima de una calumnia y no tengas elementos para defenderte. Ya si eres clemente y misericordioso, pídele un Uber si quieres, o encárgaselo a alguien más, o te llevas a alguien de testigo. Un hombre, por supuesto, pues si no, una mujer cuando la dejas ya otra vez quedaron 2, otra vez fue lo mismo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Hay pastores que de repente los ves en el café atendiendo consejerías con jovencitas que no son su esposa. Ay, pero es que era consejería, pastor. Fue a orar por ella nada más. No, es la antesala del adulterio. David no la libró, Sansón tampoco y Salomón tampoco. Mi hermano, mi hermana, con esto concluyo. No seas soberbio, no seas arrogante. Eso es creer estar firme, por ejemplo. A mí no me va a pasar. La voy a ir a atender a la hermana, la voy a ayudar y yo no voy a caer porque soy muy espiritual. ¿Qué es estar firme? Estar consciente que no estoy firme y no jugar con fuego. Porque también Proverbios dice, ¿jugará el hombre con fuego en sus manos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si juegas con fuego, no importa quién seas, te vas a quemar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón si hemos seguido alguno de estos pasos, Señor. De hoy en adelante buscaremos evitarlos. Fortalecer primeramente nuestra comunión contigo, restaurar nuestro fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Evitaremos la ociosidad y eliminaremos de nuestra vida lo que tengamos que eliminar para aprovechar bien el tiempo, Señor. Seremos claros y transparentes con nuestro cónyuge, no habrá secretos de hoy en adelante, compartiremos todo, Señor. Porque ¿cómo puede haber secretos con quien comparte la misma cama y nos ha entregado su vida? Con quien según la Biblia es, o somos delante de ti, la misma carne. Así que, Señor, si algo se tiene que poner en orden, se pondrá en orden. Te pedimos perdón por lo que no estaba bien y de hoy en adelante, Padre, te amo nuestra palabra y a nuestro cónyuge, de que no habrá nunca más estos secretos ni nada por el estilo, Señor, de que seremos totalmente transparentes, tanto porque no tenemos nada que ocultar, como para guardarnos y blindarnos de todo potencial peligro, tentación. Señor, perdón también si nos hemos saturado tanto de actividades, que nos hemos descuidado mutuamente, que de hoy en adelante hagamos espacio, Señor, sí o sí, cada semana para pasar tiempo juntos, para poder salir, convivir, ser amigos, y también, Señor, en la medida de lo posible, en la intimidad,
para cumplir con este deber conyugal y no darle puertas abiertas a Satanás. Que no nos tiente, Señor, o al menos que no sea a causa de nuestra incontinencia. Que cuando venga Amalek, Señor, se encuentre con que quizá estamos cansados, pero no débiles, fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, velando y orando para poder resistir a la tentación, viviendo en el Espíritu para hacer morir en nosotros las obras de la carne. Que así sea hecho, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les recuerdo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.